cómo influenciar bíblicamente, cómo discipular bíblicamente. Esta es una pregunta que suelen hacerme o solemos hacer. ¿Qué es lo que significa esto de discipular, de influenciar? ¿Cómo es que se hace? Y pienso que la Biblia es muy clara en este punto, y yo quiero señalarte algunos principios ahí en el libro de Primera de Corintios. Ahora déjame hacerte un paréntesis. Como iglesia vamos a empezar a estudiar este libro en algunas semanas, así que no vamos a gastar mucho tiempo como solemos hacerlo en la introducción, más allá de que te voy a dar una idea general rápida. No vamos a gastar mucho tiempo porque esperamos en breve poder iniciar un estudio profundo de este libro, que es tan rico para la vida de los creyentes, para la vida de la iglesia. Pero sí voy a señalarte algunas cosas importantes. Bueno, si querés conocer y entender un poquito más el inicio de esta iglesia y el contexto de esta iglesia, tenés que ir a Hechos capítulo 18. Anotalo, no lo vamos a leer. Ahí en Hechos capítulo 18 cuenta cómo Pablo, él está predicando el evangelio en las ciudades, fundando iglesias, y ahora pasa a esta ciudad. Eh, bueno, donde se va a encontrar con Priscila, Aquila, donde él va a desarrollar su oficio y donde él va a estar por un año y medio. Y fíjate, si vos ves en el inicio del capítulo 18, vas a ver a Pablo yendo a la sinagoga, persuadiendo, predicando con precisión el evangelio, y personas empiezan a responder al evangelio. Ahora, déjame decirte algo interesante. Vos ya lo habrás descubierto. Yo no soy el, el- el- el que ha descubierto esto, ¿no? Pero Pablo es un hombre estratega. Pablo es un hombre que él piensa, que él planifica, y él está todo el tiempo activo, pensando en cómo hacer mejor la obra de Dios. Así que Pablo, con eso en mente, él va a ir a esta ciudad, la ciudad de Corintio. Es una ciudad central. Yo te lo voy a explicar mejor cuando empecemos a estudiar el libro de Corintio. Es una ciudad estratégica, y Pablo va y está ahí por 18 meses y va a fundar una iglesia, ¿sí? Ahora, Pablo sigue en sus viajes, Pablo sigue fundando iglesias, sigue visitando otras ciudades, otras iglesias, y él escucha de parte de esta iglesia reportes que no son muy buenos. Bueno, como ustedes saben, esta iglesia estaba en una ciudad pagana, en una ciudad totalmente desviada y desenfrenada hacia el pecado, y Pablo tiene que escribir una carta, una primera carta, después va a escribir segunda de Corintio, y hay una tercera carta. Sí, no te sorprenda, no es que tenemos que leer fuera de la Biblia. Hay una tercera carta que no es una carta inspirada. Aparentemente, entre la primera y la segunda, Pablo le escribió una carta a esta iglesia para aclarar algunos temas que ellos habían mal interpretado. Yo te lo voy a explicar mejor cuando estudiemos el libro, pero, pero, pero Pablo le escribe esta carta, y Pablo tiene en mente algunas cosas muy importantes a la hora de escribirla a esta iglesia. El primer gran tema, la primera idea que Pablo va a desarrollar en esta carta va a tocar la división dentro de la iglesia. ¿Sí? Si vos te acordás, la iglesia de Corintio era una iglesia divisora, era una iglesia que se habían hecho como partidos políticos dentro de la iglesia, y algunos seguían a algunos líderes y otros a otros, y entonces eso causaba divisiones, eso causaba pleitos dentro de la vida de la iglesia, porque algunos estaban siguiendo el liderazgo de Pablo y la enseñanza de Pablo, y otros de Apolos, un gran predicador, y otros de Cefas, de Pedro. Entonces, lo que empieza a suceder es que la iglesia empieza a dividirse, y Pablo tiene que tratar este tema, y Pablo tiene que mostrarle a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia de Corintio, que el centro de la iglesia, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Los hombres que Dios coloca dentro de la iglesia, ellos son simples siervos. Y ahora vamos a ver que él va a usar esta expresión en el capítulo 4.
Pero otro de los grandes temas, yo quiero darte un pantallazo general y rápido. Otro de los grandes temas que Pablo va a tocar y va a escribir a esta iglesia es el tema de la inmoralidad, del sexo, de la sexualidad. Si vos ves ahí del capítulo 5 al 7, vas a ver que Pablo va a tocar todo este tema, ¿no? Había un hombre que estaba con su madrastra durmiendo. Había cristianos adorando a los dioses griegos, a los dioses de la fertilidad, del amor, de la sensualidad. Y ellos decían, somos libres en Cristo. Tenemos toda la libertad, tenemos todo el derecho de hacerlo. Así que Pablo tiene que tratar este tema y tiene que hablar a los creyentes y decirle, tu cuerpo está siendo redimido, ya fue redimido. ¿Se acuerdan que hablamos de este concepto en la reunión de oración? Tu cuerpo ya fue redimido, la salvación ya está, ya te pertenece, pero tu cuerpo, mejor dicho, está siendo redimido. Así que no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, no, tenés que vivir en santificación, tenés que cuidar de tu cuerpo. Otro de los grandes temas es el tema de la comida. Había cristianos judíos y no judíos dentro de la iglesia y ellos estaban divididos por un tema que era la comida. Eso es lo que sucede cuando hacemos las reuniones de planificación para el campamento. Estamos divididos, no sabemos qué cocinar para tanta gente y hay diferentes pensamientos y opiniones, pero no, acá había una situación real. Ellos realmente estaban divididos y estaban peleados y había muchos problemas dentro de la iglesia porque había judíos dentro de la iglesia y no judíos dentro de la iglesia. Lo que hacía que estas personas empiezan a discutir sobre la comida que era ofrecida a los ídolos. Así que Pablo le tiene que hablar y a los creyentes, confrontarlos a esta iglesia y decirle, bueno, si tu lealtad está en Cristo, entonces no vas a tener problemas. Si hay alguien para que va a ser de tropiezo, que vos comas este tipo de comida, entonces no lo hagas. Y si no hay nadie y no va a ser de tropiezo, entonces come. Pero el punto central, la idea de Pablo es todo lo que vos vayas a hacer, ya sea comer o no hacerlo, es por el amor a los demás y es por el cuidar el corazón de los demás. Otro de los temas importantes es el tema de las reuniones. Bueno, hay un problema importantísimo dentro de la iglesia y es que hay mucho descontrol, hay muchas interrupciones, hay muchas distracciones, hay muchos creyentes con experiencias individuales que recibían la palabra y querían hablarlo y interrumpían a los otros. Entonces se armó un lío importantísimo dentro de la iglesia y Pablo tiene que tocar este tema. Y Pablo tiene que usar la metáfora preciosa que conocemos bien del cuerpo para hablar de que todos somos parte de este cuerpo. Y Pablo quiere hacer un énfasis importante en la unidad y el rol de cada uno, que cada uno tiene que ejercer por medio del Espíritu Santo. Y el tema ahí central es la edificación del cuerpo. Todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que somos, tiene que ser para la edificación de la iglesia. Así que todo lo hacemos por amor. Ahí está ese pasaje famoso en el capítulo 13 del amor que muchos sacan de su contexto y lo usan para hablar del noviazgo y el matrimonio y los ponen en sus redes sociales. Bueno, déjame decirte, es un versículo tremendamente mal usado, porque el versículo ese está en el contexto de la unidad del cuerpo. El versículo ese está en el contexto este de la edificación del cuerpo de Cristo, así que todo esto lo hacemos por amor. Y bueno, otro de los grandes temas es el tema de la resurrección y la esperanza futura para los creyentes. Y esto lo vas a ver en el último capítulo, en el capítulo 15. Y Pablo va a presentar y va a mostrar evidencias de que Cristo resucitó. Y Pablo va a hablar y va a decir, bueno, si Cristo no resucitó, entonces nuestra creencia es vana, el cristianismo es hueco, es vano, la predicación, todo lo que somos, todo lo que hacemos, estamos perdiendo el tiempo, es lo que dice Pablo. Pero claro, Cristo resucitó. Y porque Él resucitó, venció la muerte y venció el pecado. Y ahora los creyentes tienen una esperanza futura, reservada en los cielos. Y ahora los creyentes tienen la victoria sobre el pecado. Y en el capítulo 16 vas a ver a Pablo dando una salutación eh, a los creyentes. Ahora, dentro de de este libro, ahí en la primera sección que yo te mencioné, del 1 al 4, vas a ver en el capítulo 4, quiero señalarte algunas cosas en cuanto a esto de la influencia y el discipulado dentro de la iglesia. Pablo va a mostrar la verdadera naturaleza de lo que es influenciar y discipular a otros. Ahora, déjame decirte algo importante, hermano querido.
todos nosotros tenemos que estar involucrados en esta tarea. Sí, sí, sí. Ahora, no es esto algo que le corresponde a los líderes, no es algo que le corresponde a un cierto grupo dentro de la iglesia. Cada creyente que ha sido redimido por la gracia de Dios tiene que estar involucrado en este proceso de discipulado, de influenciar y ser influenciado. Ahora, hay dos partes en las que yo veo este proceso de discipulado. Uno recibe discipulado constantemente y da discipulado. Bueno, quiero señalarte algunos puntos importantes. Quiero señalarte y llevarte en esta mañana algunas características del verdadero discipulado que están al final del capítulo, pero quiero que pasemos rápidamente por los primeros versículos hasta llegar al 14, versículo 14, que es nuestro versículo para esta mañana. Pero fíjate, Pablo, acordate, él está exhortando a la iglesia porque es una iglesia divisora, una iglesia partidaria de líderes. Entonces Pablo exhorta a la iglesia y él quiere que la iglesia entienda que el centro de la iglesia es Cristo. No son los hombres, no son los que predican bien, no son los que sirven a la iglesia. El centro de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza. Él es el que ha redimido a la iglesia con su sangre. Él es el que ha comprado a la iglesia con su propia sangre. La ha redimido, como dice el libro de Efesios, para presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Así que Pablo quiere que los creyentes entiendan esto. Por eso es que él empieza el versículo, capítulo 4, después de haber hablado de este tema de que Cristo no está dividido en el capítulo anterior. Ahora en el capítulo 4 él va a decir lo siguiente, fíjate, presta atención, el versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, quiero de una manera rápida pasar por cada versículo. Si hay algo que tal vez no entendés, bueno, no te preocupes, ya vamos a llegar a estudiar de forma más precisa y más detallada y más pausada este libro en las próximas semanas. Pero quiero que vos veas algunas características rápidas de lo que es un ministro, de lo que es alguien que va a ministrar a otras personas. Fíjate, Pablo está hablando de él, y está hablando de Apolos, y está hablando de Cefas, porque es el problema que está teniendo la iglesia, ¿no? Están divididos. Unos siguen a Pablo, otros siguen a Apolo, otros siguen a Cefas, porque ellos son carnales, es lo que dice el capítulo 3, ¿no? No les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, con eso en mente, no quiero que te confunda, no quiero que vos digas, bueno, esto es lo que soy yo. Bueno, podemos tomar de estos principios, pero esto es lo que es Pablo. Fíjate, Pablo es, en primer lugar, un servidor de Cristo. Pablo quiere que la iglesia le reconozca a él como alguien que está sirviendo. Esa palabra ahí para servidores es la palabra que se usa para esclavos, es la palabra que se usa para los remeros que estaban ahí en un barco en la más baja de las posiciones, ahí en el fondo de la embarcación, en el fondo del barco. Ellos estaban ahí, estaban siendo explotados y estaban trabajando de una manera ardua. Entonces Pablo le dice a la iglesia, quiero que ustedes sepan, quiero que ustedes nos tengan a nosotros, no como el centro de la iglesia, no como los hombres que merecen la admiración y la honra y la gloria de los creyentes, sino, fíjate, Pablo dice, como un esclavo, como un servidor, como un servidor. Fíjate la primera característica, tengo que pasar rapidísimo si queremos cubrir todo. Después menciona ahí, y administradores, alguien que administra, alguien que un amo le va a confiar una cierta cantidad de bienes, ¿no? Esa palabra ahí, administrar, es la misma que aparece en 1 de Pedro 4:10, cuando Pedro habla acerca de los dones, ¿no? Y dice que cada uno, según la multiforme gracia, no, perdón, estoy mezclando los versículos, perdón. Lo voy a buscar, lo sé de memoria, pero a veces se me chispotea algún versículo. Pero fíjate, dice el versículo 10, cada uno
empecé bien, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que Pedro usa esa expresión, nosotros tenemos dones que Dios le ha dado al cuerpo, a la iglesia. Y la razón por la que Dios dio esos dones a la iglesia es para que cada uno lo ministre y lo administre. Cada uno lo use para la edificación del cuerpo, de la iglesia de Cristo, para la gloria de Cristo. Así que es la misma palabra que usa Pablo, y él dice, somos servidores, somos esclavos, somos administradores, pero ¿administradores de qué? De los misterios de Dios. Y Pablo está haciendo referencia acá acerca del misterio, de la revelación divina que hoy nosotros tenemos. Hoy nosotros tenemos ese misterio, ha sido ya clarificado y nosotros podemos entenderlo con precisión, nosotros podemos tenerlo en nuestra mano completo. Pero Pablo es un hombre que Dios le había dado esta tarea, este ministerio tan importante. Y es que él era un administrador de los misterios de Dios. Así que él es un esclavo, él es un administrador. Y fíjate, el versículo sigue, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, esa es la cualidad importantísima, necesaria, esencial para un siervo, para uno que sirve. Y es que esta persona va a ser fiel, va a ser leal, va a ser obediente. Así que fíjate, Pablo, lejos de querer ser el centro de atención, Pablo, lejos de ponerse en una posición de decir, bueno, yo soy el que fundé esta iglesia, no fue Apolos, no fue Pedro, así que síganme a mí. No, lejos de esa postura, Pablo dice, téngannos como servidores, como administradores, y debemos ser hallados fiel. Bueno, sigue el texto, fíjate el versículo 3 al 5. Te dije, tengo que avanzar rápido porque no son los temas los textos que vamos a usar esta mañana. Pero yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjate, en estos versículos uno podría agarrar y pensar, bueno, qué orgulloso que es Pablo. Él menosprecia la opinión y el juicio de otros, aún fuera de la iglesia, ¿no? Porque él dice, o por tribunal humano. Y uno podría pensar, bueno, qué orgulloso que es este Pablo, ya se le subieron los humos. Claro, él fundó la iglesia, es el que administra todos estos misterios que hoy nosotros tenemos. Entonces se le subieron los humos a este Pablo. No, no, Pablo no está siendo orgulloso. Pablo no quiere ir por encima de nadie, ni quiere menospreciar a nadie, sino lo que Pablo está haciendo es, él está descartando cualquier veredicto, aún su propio veredicto, aún su propio juicio. Pablo miraba su propia vida y él no encontraba nada, nada en su vida, ningún pecado oculto en su corazón, pero ni siquiera él tomó su veredicto como algo para fiarse, sino que él dice el veredicto final, el único juez, el único que está calificado, el único que es apto para juzgar mi pecado de forma precisa, es Cristo, es el Señor. Así que Pablo no menosprecia el juicio de los demás creyentes. Pablo no menosprecia aún su propio juicio sobre su propia vida, sobre su propio pecado, sino que él está exaltando a Cristo. Acuérdate, esa es la idea de Pablo. Pablo quiere minimizar a las personas, Pablo quiere minimizarse a él mismo para que la gente ya no esté más obstaculizada. Ahora ellos pueden ver a Cristo, ahora ellos pueden adorar a Cristo, porque ya no hay ningún hombre que se quiera interponer en esa adoración, en esa gloria. Entonces Pablo quiere centrar a la iglesia en Cristo, y es lo que está haciendo. Pero fíjate, otra de las características, no solamente que él es servidor, él es un administrador, él es fiel, él tiene un motivo puro de agradar a Dios, como vimos recién en el versículo 3 al 5, quiere ser juzgado por Cristo. Pero otra de las características y cualidades hay en el versículo 6 al 7, vas a ver,
un hombre humilde. Fíjate, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjate, una de las cosas interesantes de Pablo, estos versículos son espectaculares. Pablo, él quiere a esta iglesia orgullosa, a esta iglesia arrogante, a esta iglesia que ellos, vas a ver más adelante en los próximos versículos, te vas a dar cuenta que ellos estaban viviendo y hablando de ellos mismos como si ya ellos sean perfectos. Por eso Pablo más adelante le dice, bueno, ya no me necesitan más, ya no necesitan más de los apóstoles, ya no necesitan más nada, ustedes ya están completos, le dice Pablo de una forma sarcástica, irónica, ¿no? Pero ya vamos a llegar a eso, ¿no? O sea, lo que muestra es que era una iglesia arrogante, una iglesia eh, muy orgullosa. Y Pablo usa el ejemplo de él y el de Apolos para exhortar a estos creyentes a ser humildes y a no pensar en ellos más de lo que Dios dijo que ellos son. Fíjate el versículo 7, todo lo que ellos recibieron, todo lo que ellos tienen, ¿de quién lo recibieron? De Dios, de la mano poderosa de Dios, de este Dios que provee, de este Dios que es soberano, de este Dios que da de su gracia general a todos. Entonces Pablo dice, todo lo que ustedes tienen lo recibieron de Dios. Es lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que Pablo muestra este ejemplo, esta evidencia, esta característica de humildad. Pero fíjate, otra de las características de Pablo, otro de los puntos, principios que Pablo va a enseñar es este, escuchá, no desprecie la instrucción y los modelos fieles. Sí, fíjate, te los repaso para que no te pierdas. Pablo se presenta como servidores, número 1, administradores, número 2, debían ser fieles, número 3, tenían motivos puros de agradar a Dios, 4, 5, lo hacían con humildad. Y Pablo quería modelar para esta iglesia y exhortarlo a que ellos también sean humildes. Pero ahora fíjate el 6. Pablo lo que le quiere transmitir y enseñar a esta iglesia es no desprecie la instrucción y los modelos fieles. Fíjate el versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y fíjate, dice el versículo, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora vamos a seguir más adelante con ese texto. Pero fíjate, Pablo está usando ahora un tono irónico. Pablo le está diciendo a ellos, bueno, ya están llenos de la comida espiritual, ya están enriquecidos, ya están saciados, ya son reyes. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo, bueno, ya no tienen más hambre y sed de justicia, como lo dijo Jesús ahí en Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre de vivir una vida piadosa. No, ellos ya estaban llenos. Ellos decían, bueno, ya llegué a la cúpida espiritual. Ya llegué a lo más alto que cualquier ser humano puede llegar. Acá estoy yo. No necesito más de Dios. No necesito más de su palabra. No necesito más a los apóstoles. No necesito más el cuidado y la dirección y la amonestación de la iglesia. Así que Pablo está siendo sarcástico. Él está diciendo, así que ya están saciados, ya son ricos. Buenísimo. Y fíjate, dice, ojalá reinase para que nosotros también reinásemos con vosotros. Fíjate, Pablo está siendo sarcástico y está exhortando a esta iglesia, ¿no? Le está diciendo, ¿cómo es que vas a abandonar todo lo que Dios te dio pensando que ya no lo necesitas?
Y fíjate, Pablo está hablando acerca del modelo de los apóstoles, del cuidado pastoral de los apóstoles. Pero fíjate, otra de las características que nos muestra Pablo, la séptima, eh, versículo 9, el sufrimiento y la renuncia voluntaria. Fíjate, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues no hemos llegado a hacer, pues hemos llegado, perdón, a hacer espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Fíjate lo que Pablo está haciendo. ¿Te acordás que te dije? Él mencionó un tono irónico recién la exhortación. Y lo que está diciendo, bueno, ustedes creen que están allá, y la realidad es esta. Fíjate, nosotros, lejos de eso, fíjate, dice, hemos sido exhibidos como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Fíjate otra vez, Pablo usa el sarcasmo, ¿no? Para exhortarlos. Nosotros somos débiles, dice Pablo, mas vosotros fuertes. Vosotros somos honorables. Vosotros honorables, perdón, le está hablando a ellos, mas nosotros despreciados. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Fíjate otra de las características que Pablo señala en ellos, lejos del orgullo, lejos de pensar en ellos con un alto concepto. Pablo lo que hace, él es un nombre que va a marcar una señal de un verdadero creyente, un verdadero discípulo, un verdadero ministro. Y fíjate, sufrimiento, una renuncia a uno mismo. Dice el versículo, hasta esta hora padecemos hambre, versículo 11, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Así que alguno pensaría, bueno, Pablo, vos sos el fundador de la iglesia de Corinto. Pablo, vos sos un hombre, fíjate, esta iglesia está muy influenciada por la cultura griega. Y lo ven a Pablo y lo ven a un hombre que no tiene morada fija, un hombre que eh, pasa hambre, tiene sed, no tiene para ponerse una ropa apropiada, porque todo lo había entregado a Cristo, porque él había renunciado. Así que acá está otra característica, el sufrimiento y la renuncia voluntaria a mi propio yo. Otra de las características que Pablo modela para esta iglesia. Fíjate otra característica del trabajo arduo, versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Acordate, Pablo, él trabajaba, eso lo vemos ahí en Hechos capítulo 18, cuando ves el inicio de esta iglesia, Pablo se une a Priscila y Aquila para trabajar en su oficio. Cuando vos ves ahí en Primera de Tesalonicenses, Pablo dice, trabajamos de noche y de día para ministrarles y no ser una carga, no ser gravosos, para que ustedes no tengan que dar de sus ofrendas, no queremos ser carga para ustedes. Entonces trabajo de noche y trabajo de día, así que acá está otra característica del apóstol. Es un hombre que trabaja arduamente con nuestras propias manos, dice Pablo. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Fíjate otra característica, el desprecio por el mundo, ¿no? Nos bendicen, nos maldicen, bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Pablo termina diciendo, fíjate otra de las características de Pablo, de los ministros, la suciedad, el desprecio, la mugre, la basura de este mundo. Eso es lo que ellos eran para este mundo. Ahora, ya que hemos pasado rápidamente por estos versículos, quiero señalarte algunas características más que sí son necesarias, son principios que nosotros tenemos que vivir y modelar también en nuestra vida.
Fíjate, te dije, Pablo es un modelo de ministro y estamos hablando de este tema de ministrar, de influenciar, de discipular a otros. Y ya te di un montón de características de la vida de Pablo que debemos tomar e imitar. Pero quiero que veas de forma concreta lo que Pablo señala en cuanto de su propia vida hacia esta iglesia. Acuérdate, Pablo había fundado esta iglesia. Pablo había engendrado esta iglesia. Así que quiero darte algunos principios más en cuanto al discipulado y a la influencia. En primer lugar, bueno, fíjate ahí el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y fíjate, el primer punto sale ahí del versículo, es claro. Eso es lo lindo de poder enseñar la Biblia, de poder estudiar la Biblia. Cada punto, cada principio sale del texto. Solo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es leerlo y mencionarlo, pero fíjate, el primer punto es este, ahí está. No escribo esto para avergonzaros, sino para molestarlos, como a hijos míos amados. Versículo 15, leemos de vuelta, fíjate, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Fíjate, Pablo, lo que está haciendo Pablo, él está reconociendo a esta iglesia como sus hijos. Ellos son sus hijos, Pablo los engendró. Pablo está diciendo, ustedes son mis hijos, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis seguidores. Yo los engendré por medio del Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y fíjate, dice, aunque tengáis 10.000 años, esa es la expresión que se usaba para las familias griegas. Lo que hacían es, y aún los judíos atraían un tutor, alguien que pueda tutorear y cuidar a sus hijos. Eso es lo que hacían los griegos. Y fíjate, esa es la expresión que está usando Pablo acá, ¿no? Aunque tengáis 10.000 ayos, 10.000 tutores, hombres que se iban a poner al lado de los hijos de estas personas y le iban a enseñar a vivir correctamente, le iban a enseñar a cómo conducirse en la vida, le iban a enseñar todo lo que ellos iban a aprender, todo lo que los padres debían hacer. Ahora, estos tutores toman este rol, los padres contratan a estos hombres y fíjate, la mayoría de ellos eran esclavos, no tenían derecho, no tenían paga, pero lo que tenían que hacer era modelar para sus hijos. Tenían que criar a sus hijos, tenían que instruir, tenían que ser los tutores de estos niños. Y fíjate, Pablo le dice, aunque tengan 10.000 ayos, aunque tengan 10.000 tutores, aunque tengan 10.000 personas que les enseñen a vivir, fíjate lo que le dice Pablo, dice, no tendréis muchos padres. Porque aunque pueden tener un montón de tutores, hay solo alguien, una persona que les engendró. Y fíjate, Pablo le dice esto, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Acá está el primer principio que quiero señalarte después de haberte mostrado todas estas características de Pablo antes, ¿no? Y el principio es este, escuchá bien, es predicar el Evangelio, es traer a las personas a Cristo, es exponer el Evangelio, la palabra de Dios con claridad, con fidelidad, con audacia, con valentía, con denuedo. Porque eso es lo que hizo Pablo. En el capítulo 18 del libro de Hechos lo vas a ver a Pablo que iba y predicaba y persuadía a las personas en las sinagogas, en cualquier lugar donde él iba, donde Dios le daba oportunidad, él estaba predicando el Evangelio. Y ahora esta iglesia, ellos son sus hijos porque Pablo había sido el instrumento de Dios para traerles a Cristo, a la salvación, a la gracia. Así que ahora Pablo se siente responsable por ellos. Así que ahora Pablo, él siente una carga muy grande por ellos. Pablo está involucrado en la vida de ellos. Pablo estuvo con ellos un año y medio con ellos. Pablo le escribió una carta, la segunda carta de Corintios, y te dije al principio, otra carta que no es una carta que está en el canon de la Biblia, que no fue inspirada por Dios. Pero Pablo sentía un peso grande por esta iglesia.
Pablo estuvo involucrado en la vida, en el crecimiento, en el desarrollo de esta iglesia. Y Pablo le dice, aunque tengan 1000 tutores, aunque tengan 10.000 hombres que vengan y les den instrucción y les quieran guiar y les quieran enseñar a cómo vivir la vida cristiana, Pablo le dice, ustedes tienen un padre que los engendró, y ese era Pablo. Y ese era Pablo. Así que el primer principio, escucha bien, es el principio de engendrar, es el principio de predicar el evangelio, es el principio de traer. Así que si querés hacer discipulado, es simple, tenés que predicar el evangelio, tenés que salir de tu casa y empezar a hablar con las personas, tenés que interesarte por tus parientes, tus amigos, tus vecinos, tu barrio, la gente en tu trabajo, la gente con la que viajás, con la que te relacionás, la gente que Dios te ha permitido, que está alrededor tuyo, es con un propósito, es que vos te muestres a Cristo, es que vos le hables de Cristo, que ellos puedan venir a Cristo y vos puedas llevarlo por un proceso de discipulado, por un proceso hacia la madurez. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa que yo no puedo discipular e influenciar a alguien que no he traído a Cristo? No, claro que no. Claro que no significa eso. Significa esto, que el principio y el modelo de discipulado empieza con el evangelismo. Tenés que predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio y discipular a estas personas. Me pone tan mal esta idea de ver y entender que alrededor de todo el mundo hay tanta gente que viene a Cristo, que conoce a Cristo a través de la predicación, de los viajes misioneros, de las redes sociales, de las radios y todo las herramientas que hoy tenemos. Pero ellos son bebés espirituales. Ellos son bebés que están ahí y nadie les cambia el pañal, nadie se le va a acercar y les va a alimentar, les va a dar la leche que necesita. Nadie va a cuidarles, protegerles, llevarles, enseñarles a que ellos puedan caminar en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Esta es la idea que vemos constantemente en toda la Biblia. Por eso es que la iglesia es la herramienta central que Dios va a usar para el evangelismo, para el discipulado. Porque los creyentes necesitan ir por un proceso. Ahora, déjame decirte algo, la primera característica es evangelismo, tenés que hacer evangelismo, tenés que predicar el evangelio, tenés que ser sal y luz en este mundo, con estas personas que te rodean, porque ellos son tus discípulos, porque ellos son a quien vos tenés que discipular. Y claro, podés discipular e influenciar a otros, pero no hay una relación tan preciosa y tan profunda y tan fuerte como la de un creyente y aquel que es su padre espiritual, que le ha guiado a Cristo. Así que la primera característica es engendrar. La segunda, fíjate, otra vez sale del texto, esta ahí es tan clara, ¿no? No escribo esto para avergonzaros. Fíjate, si vos analizás recién, yo te mostré los versículos anteriores, Pablo está siendo sarcástico. Pablo le está dando con un caño a esta iglesia. Y él está usando el sarcasmo. Y Pablo ahora aclara en el versículo 14 todo lo que yo les estoy diciendo, en el versículo 8, por ejemplo, sí, en el versículo 8, por ejemplo, todo esto que yo les estoy diciendo no es para que ustedes se avergüencen. No, no es la idea. Pablo no está queriendo exaltarse a él y avergonzar a los demás. Acordate, Pablo lo que está haciendo está tratando de sacar todo en medio para que ellos puedan ver a Cristo, para que ellos puedan ver la gloria de Cristo y que ninguna persona trate de robarse esa gloria que solo le pertenece a Cristo. Así que la idea de Pablo cuando les amonesta, les exhorta, no es para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Fíjate, otra de las características de la influencia, del discipulado, de la formación en la vida de otros creyentes, es la amonestación. Es la amonestación, y fíjate, la amonestación con amor. Fíjate, dice, escribo para amonestaros como a hijos amados. Como a hijos amados. Pablo no va por ahí por la vida gritándole a los creyentes. Pablo no va por ahí por la vida avergonzando a los creyentes, diciéndole, escúchame, yo fundé esta iglesia. ¿Cómo es que ahora están siguiendo a Apolos? No, es una vergüenza lo que están haciendo. Pablo no viene a la iglesia y dice, es una vergüenza cómo están viviendo. ¿Cómo es que hay inmoralidad sexual?
¿Cómo es que hay tantos líos dentro de la iglesia? ¿Cómo es que no practican la disciplina dentro de la iglesia? Pablo no viene así, él viene con una actitud de amonestarles con amor, de reprenderles con amor. Y eso es lo que va a hacer durante los capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y todo el libro. Pablo les va a advertir, Pablo les va a amonestar, Pablo los va a reprender, amonestarlos, advertirles. Es un verbo, es el verbo griego que significa amonestar, alentar a alguien, advertirle. Es decir, lo que significa es, si mirás a alguien, le estás discipulando, es decirle, hermano, si seguís por este camino vas a terminar mal. Hermano, si seguís por este camino de pecado va a haber consecuencias graves en tu vida. Hermano, si vos no te arrepentís y volvés a Cristo, va a haber dolor y quebrantamiento en tu vida. Eso es lo que significa amonestar. No significa gritar, no significa tratar mal a la gente. No, amonestamos con amor, advertimos con amor. Eso es lo que hace una persona que discipula a otros. Eso es lo que hace Pablo con esta iglesia. Estaban equivocados en todas las áreas, como te lo mencioné. Estaban haciendo divisiones, estaban equivocados en cuanto al sexo, en cuanto a las comidas, en cuanto a la idolatría. Estaban confundidos todos, aún en la esperanza, en la resurrección de los muertos. Y Pablo lo que hace es, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, él va como un padre amonestando a sus hijos con amor, con amor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando hay gente en la iglesia que te advierte, te amonesta? Ellos no te odian, ellos te aman. Ellos te aman, están preocupados por tu vida. Porque eso es lo que significa discipular, porque eso es lo que significa llevar a alguien en este proceso de madurez. Significa advertirles con amor. Así que Pablo le está diciendo esto, hermanos, tengo que advertirles que si continúan por este camino divisivo, si continúan con esta actitud orgullosa, soberbia, entonces va a haber consecuencias severas para su vida, para esta iglesia. Así que esto es parte del proceso del discipulado. Este elemento es vital, la advertencia. Cuando amás a alguien, cuando amás a esa persona que Dios te ha puesto a tu lado, frente tuyo para influenciar y discipular, entonces no vas a tener vergüenza, no vas a tener miedo de hacerlo, simplemente le vas a advertir. Y la advertencia va a ser motivada por el amor. Es lo que hace un padre. Es lo que está haciendo Pablo como padre. Él les está advirtiendo. Es lo que cualquier padre haría con un hijo, ¿no? Cuando ve que el hijo se está acercando al enchufe, el padre no va a dejar que el hijo toque el enchufe. Cuando ve que su hijo se está acercando y está agarrando la pava con agua caliente o la olla y quiere colgarse de la olla, él se va a quemar. Él se va a quemar, va a sufrir un montón, hasta puede perder su propia vida. Eso es lo que va a hacer un padre por amor, no porque odia a su hijo. Porque si odiara a su hijo, ¿qué haría? Simplemente le dejaría que lo haga, que se muera, que se lastime, que aprenda, diría uno, ¿no? Que aprenda y todo quemado va a andar por la vida para que cuando vea esa cicatriz se acuerde. No, un padre ama y va a advertir a su hijo. Eso es lo que hacen los creyentes cuando disipulan, cuando influencian a otros. ¿Te das cuenta? Es advertirles, es amonestarles. Es decirle, hermano, estoy preocupado por tu vida, quiero ayudarte, quiero orar por vos, quiero acompañarte a superar este pecado. Es crear una relación íntima, profunda. Es crear una rendición de cuenta mutua para poder ir a través de este principio de la amonestación, de la advertencia. Fíjate, el capítulo 6 de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Pablo toca este tema. Pablo dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Los espirituales deben restaurar con amor a los que han caído, considerándose a uno mismo. Así que lo hacemos, advertimos con amor, con sacrificio. Eso es lo que significa el amor, ¿no? Como un padre, fíjate Pablo ahí, volvió al versículo,
como hijos amados. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Eso es lo que hace el amor. No solamente advierte y dice, mira, si seguís así te va a lastimar, sino que hay un sacrificio, hay una entrega, hay un cuidado voluntario sobre la otra persona. Así que el evangelismo, punto número 1, punto número 2, la advertencia en amor. Fíjate, otro principio más está ahí en el versículo 16. Después de que Pablo dice que Él los engendró por medio del Evangelio, el versículo 16 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo, dice el versículo 17, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Fíjate qué interesante, ¿no? Pero el tercer principio, el tercer punto importante dentro de una relación de discipulado, de influencia, es modelar con el ejemplo. Este principio está en toda la Escritura. Es lo que hizo Jesús con los discípulos. Es lo que hicieron los discípulos con los demás discípulos y con las iglesias. Ellos modelaron una vida. Ellos modelaron la teología, los principios con su propia vida. ¿Te das cuenta? Este principio está en toda la Escritura. Hermano, es más importante lo que vos sos, lo que vos hacés, que lo que vos decís. Porque lo que vos decís, aunque sea verdad, aunque sea cierto, si no está respaldado por tu vida, entonces no tiene sentido. Te digo más, hace que las personas se alejen de la verdad, porque ven tu vida. Y eso trae dolor y eso trae un problema en la mente, ¿no? Porque vos me estás diciendo algo y estás viviendo totalmente lo opuesto. Así que déjame decirte algo interesante en este punto, en modelar con el ejemplo. Hay gente que viene a mí y me dice, bueno, no tengo ni idea cómo discipular. Yo les pregunto, ¿por qué no estás discipulando? Bueno, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, qué libro puedo usar, qué material puedo usar, qué libro les puedo enseñar, qué me recomendás, de qué podríamos hablar, qué podríamos tratar. Y déjame decirte algo interesante. El discipulado es modelar con tu vida, el discipulado es mostrar la teología, mostrar los principios con tu vida. Así que el discipulador, esta persona, este creyente, toma a su discípulo, al aprendiz, y empieza a mostrarle cómo vivir, cómo reaccionar. Cuando alguien reacciona con ira, vos reaccionás de una forma pasiva. Cuando alguien se va desviado por la lujuria, vos sos una persona que tiene dominio propio. Cuando hay alguien que su corazón se inclina hacia la avaricia, vos le modelás con tu vida el contentamiento, la entrega, el trabajo y la entrega voluntaria de los recursos a Dios y a los demás que tienen necesidad. Porque eso es lo que dice Pablo en el libro de Efesios, ¿no? El que robaba, que no robe más. Ahora, buenísimo, ese principio lo entendimos. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos, eso es lo que tenemos que hacer cada creyente. Cada persona tiene que trabajar. El trabajo no es deshonroso. El trabajo no es la consecuencia del pecado. Dios nos creó para que trabajemos, para que nos esforcemos. Y fíjate, dice el libro de Efesios, trabajar y ayudar a los demás. Así que el fin central del trabajo no es que vos tengas mucho dinero, no es que vos te llenes de cosas y que tengas una excelente vida, un buen pasar en este mundo. Claro que está bien eso, no está mal, no es pecado, pero trabajamos, recibimos el dinero, la paga por nuestro trabajo y lo que hacemos es ayudar a los que están en necesidad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace un discípulo, le modela con su vida la piedad, modela con su vida el carácter de Cristo, va mostrándole a esta persona cómo es que vive alguien que ama a Dios con todo su corazón. Ahora, déjame decirte algo, no sé si a vos te pasa, pero este principio de modelar coloca mucha presión sobre mi vida, porque lo que significa es que tengo que vivir una vida recta, lo que significa es que tengo que vivir una vida íntegra delante de Dios, no aparentando, no siendo un hipócrita y mostrándome en la iglesia como alguien espiritual y ser un cacho de carne en mi trabajo o en mi casa o en mis relaciones con mi familia.
Así que esto pone mucha presión porque yo tengo que mostrarle a los creyentes con mi propia vida cómo vivir los principios. Por eso Pablo le dice, les ruego que me imiten. Otra vez Pablo no está siendo orgulloso. Pablo es el hombre más humilde que pudo haber existido en la tierra. Pablo no tiene lucha con el orgullo. Perdón, Pablo tiene lucha con el orgullo, pero Pablo, él es un hombre sumamente humilde. Fíjate, él no está diciendo esto porque él se cree el super apóstol, el super hombre. No, él quiere que le imiten porque él está imitando a Cristo. Fíjate, dice el versículo 17, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, el cual os recordará mi proceder. Fíjate, Pablo había hecho un trabajo maravilloso en la vida de este joven, había influenciado. Si vos lees ahí en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, le dice Pablo, en el capítulo 3. Mi conducta, Timoteo había imitado la vida de Pablo, todo. Ahora, lo que significa esto, hermano, es que el discipulado no es una relación, sí, no es un discipulado lejano, es una relación íntima. Es una relación de amistad, de compañerismo, de hermandad, donde vos vas conociendo a esta persona, donde esta persona va viendo tu vida, cómo vos respondés frente a las demandas de esta vida, cómo vos sos en tu estudio de la palabra de Dios, cómo vos sos en su trato con tu familia, cómo vos sos en cuanto a hospedar, cómo vos sos en cuanto a ciertas luchas con el pecado, porque esa es la forma en la cual se disipula. Acordate lo que te dije al principio, es más importante lo que vos haces que lo que vos decís. Así que enseñamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Pero fíjate el versículo, eh, versículo 17, fíjate otro principio. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder, de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias. Fíjate, otro de los puntos importantes, claro, es la enseñanza, ¿sí? La enseñanza oral. Es importantísimo, pero fíjate, no está desconectado de este primer principio que Pablo señala. Fíjate, antes de hablar de la enseñanza oral, él habla del ejemplo, y ahora empieza a hablar de la enseñanza que él les dio. En todas partes que él fue y a todas las iglesias, Pablo enseñó la palabra de Dios, Pablo trajo la revelación de Dios, la palabra, la teología. Así que el cuarto punto es la enseñanza. Así que tenés que enseñarle la palabra de Dios. No tenés que enseñarle tus opiniones. No tenés que andar por la vida hablando de cuánto sabés vos de política o de la vida o cuánta experiencia vos tenés en algunos campos. Tenés que enseñar la palabra de Dios. Tenés que enseñar los principios de Dios. Claro, recomendale buenos libros, libros creyentes, libros cristianos, libros que estén centrados en Cristo. Hay muchos libros cristianos, entre comillas, que están centrados en el hombre y lo que hacen es elevar el autoestima. Y el principio que te señalé es el de evangelizar, es el de engendrar. Tenés que predicar el evangelio, tenés que traer a personas a Cristo. Eso es lo que hizo Pablo con esta iglesia, le estaba enseñando como a hijos, porque él les había engendrado. Fíjate, el segundo principio era amonestar con amor, advertir con amor, con el sacrificio, llevar, guiar a las personas en este proceso de santificación. El tercer principio que Pablo muestra ahí es modelar con tu ejemplo. Versículo 16, les ruego que me imiten, que sigan mi vida, que hagan lo que yo hago. Eso es lo que le está diciendo Pablo, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que hace Cristo. Y el cuarto principio es enseñar, te estaba hablando de este principio, ¿no? Enseñar la palabra de Dios, no de tus opiniones. No hables de toda tu experiencia, todo ese currículum grande que vos tenés. Wow, es impresionante, pero te digo la verdad, a nadie le interesa. Si vos ves ahí en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo empieza a hablar acerca de sus certificados religiosos a las universidades que él había estudiado, los puestos que él había tenido. Y es increíble para este mundo, Pablo era un capo. Pablo era un hombre impresionante. Pero Pablo dice, bueno, todo eso es basura. Todo eso no sirve. Todo eso no sirve. Yo anhelo conocer a Cristo.
Yo anhelo servir a la iglesia, ese es lo más grande que yo tengo. Y fíjate, acá está el principio, es enseñar. Enseñar así como Pablo lo había hecho en todas partes, en todas las iglesias. Vos tenés que enseñar la palabra de Dios, los principios. Así que eso también pone una gran carga en tu vida, así como a la hora de imitar y modelar para otros pone carga sobre tu vida. Este también, porque lo que significa es que tenés que estudiar la palabra de Dios. Lo que significa es que ese devocional que tenés en tu mano, que seguramente estás renegando y diciendo por qué es tan complicado, lo tenés que hacer con gozo. Tenés que estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que vos tenés que hacer con otros, enseñarle la palabra de Dios, no tu opinión, no tu opinión, no tu parecer en este punto o en aquel otro punto. Es lo que Dios dice en su palabra. Y claro, le puedes dar buenos libros, le puedes dar buen material, hay muchísimo de eso, podemos ayudarte con eso, pero tenés que enseñarle los principios y tenés que, con tu ejemplo, como vimos recién, mostrarle cómo responder a esos principios. Y el último punto, fíjate, ahí aparece también, sale del texto, versículos 18, fíjate, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. O sea, el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, fíjate qué interesante cómo termina Pablo este capítulo, ¿no? Esta primera sección que habla acerca de las divisiones, ¿no? Y va a hablar acerca del discipulado y la influencia a la iglesia. Pablo termina hablándole acerca de un punto que es muy importante en el discipulado y en la influencia. Bueno, podés menospreciar esto y vos no tenés que tener miedo en vivir este principio si Dios te permite influenciar a otras personas. Y es el punto de la disciplina. Es el punto de la disciplina. Pablo, si vos ves ahí, termina el capítulo, el versículo 21 y arranca todo un capítulo donde Pablo va a hablar con mucha claridad acerca de la disciplina de la iglesia. Pero fíjate, Pablo termina diciéndole a esta iglesia, bueno, voy a ir pronto. Si el Señor quiere, voy a ir pronto. Y voy a descubrir si lo que están hablando es realmente pura palabrería o hay alguna influencia en esto que están diciendo. Pablo le está diciendo a esta iglesia, ¿no? Así que Pablo le dice, bueno, voy a volver, voy a ir de vuelta a ustedes. Fíjate, dice, ¿qué queréis? Le dice Pablo en el versículo 21. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, fíjate qué interesante, porque Pablo no está con esta iglesia, él está separado, él está distante de esta iglesia, ¿no? Él escribe esta carta. Pero Pablo, aunque está lejos de esta iglesia, él sigue corrigiendo a esta iglesia y sigue disciplinando a esta iglesia. Y Pablo lo que le está diciendo es, bueno, hermanos queridos, yo voy a volver a ustedes. Y voy a ir y voy a estar con ustedes y voy a ver cómo se conducen. Y voy a ver si todos los reportes que yo recibí de ustedes los corrigieron o siguen viviendo de esta manera. Así que cuando vaya, ¿qué quieren? Dice Pablo. ¿Qué quieren? ¿Quieren que vaya con la vara? ¿Quieren que vaya con la paleta para corregir, para disciplinar? ¿O puedo ir con un espíritu de amor y mansedumbre? ¿O puedo ir con un espíritu de amor o mansedumbre? ¿Te das cuenta? Fíjate, la disciplina es un punto importantísimo dentro de la vida de la iglesia, dentro de las relaciones, dentro de la influencia, dentro del discipulado. No te sientas mal, no te pongas mal cuando tenés que corregir a alguien y cuando tenés que disciplinar a esta persona, cuando no responde a la corrección. Pablo estaba instruyendo a estas personas, a esta iglesia, y si ellos no recibían la instrucción, la advertencia de Pablo, Pablo le dice, bueno, voy a ir con vara. No es que Pablo iba a venir y le iba a pegar como si fueran niños. No, no, no. Pablo está diciendo, voy a ir y les voy a disciplinar. Les voy a disciplinar porque hay algo que hay en mi corazón y es que ustedes sean formados a la imagen y semejanza de Cristo, es que ustedes abandonen esa vida de pecado, que ustedes abandonen el orgullo, la arrogancia, que ustedes no se envanezcan más, sino que puedan vivir este principio de la unidad del cuerpo de Cristo.
de estimar a los otros por encima de uno mismo. Así que acá está este principio, el principio de la disciplina. Déjame decirte, Señor nos ha permitido y nos permite hoy influenciar a muchísimas personas, muchísimas personas. Y dos por tres necesitamos llamar a alguien que no está con nosotros, no está acá en la iglesia, se fue, está en otro país, está en otra ciudad, se mudó a otra iglesia, a otro barrio. Y dos por tres hay que llamarlo para tirar la oreja, porque no está viviendo bien. Hay que llamarlo para disciplinarlo, para que él entienda que tiene que vivir conforme a los principios de Dios. ¿Te das cuenta? Acá está el principio. Así que, más allá de todos los puntos que vimos en los primeros versículos del 1 hasta el 13, del capítulo 4, quiero que te quedes con estos puntos importantísimos que salen del texto del 14 en adelante. En primer lugar, evangelismo. Hermano, tenés que predicar el evangelio. Tenés que predicar el evangelio. La gente a tu alrededor, en tu barrio, la gente que Dios te permite influenciar, tenés que hablarle de Cristo. Hoy no podemos salir, tenés que estar en cuarentena, el gobierno nos pide que estemos aislados, que mantengamos distancia. Deja de mandar tantos memes por las redes sociales y empezá a mandar el evangelio, a predicar el evangelio, predicar el evangelio. Deja de jugar tanto y de gastar tanto tiempo mirando serie tras serie tras serie. Y empezá a hablar el evangelio, predicar el evangelio, llamar a tus parientes, llamar a tus amigos, llamar a tus compañeros, hablarles de Cristo porque tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicar el evangelio. ¿Querés una buena razón para salir de tu casa con los cuidados y todo? Anda a trabajar en el comedor, anda a trabajar en el comedor, hay oportunidades increíbles, increíbles para predicar el evangelio, hacerlo con los permisos y todo lo que tenemos para hacerlo, ¿no? Para no escapar y ir por encima de la ley. Pero predicar el evangelio, no desperdicies esta oportunidad. Eso es lo que hacemos, esto es lo que hace la iglesia. Esta es tu tarea, esta es mi tarea. Tenés que discipular a las personas y el discipulado comienza con el evangelismo. Tenés que discipular a aquellos a los que Dios te va a usar para traer a Cristo. Discipulales, pero primero evangelizar. Otro de los elementos, otro de los principios es la amonestación. Amonestar con amor, advertí, advertí, hermano, te estás equivocando, estás yendo por el camino incorrecto, vas a tener consecuencias, vas a sufrir. No es mi opinión, es lo que la Biblia dice y te lo digo y quiero ayudarte porque te amo, porque estoy interesado en tu vida. Amonestá con amor. Si no amonestás, es porque no amás a esas personas o estás amando mal. Lo mismo cuando hay un padre que no amonesta a su hijo, no advierte a su hijo, que no corrige a su hijo. Bueno, él está amando mal a su hijo. Él piensa que está amando a su hijo correctamente, pero está amando mal a su hijo, porque su hijo va hacia un camino totalmente torcido, lejos de los propósitos de Dios. Así que amonestá con amor, modelá con el ejemplo, tenés que vivir una vida santa, tenés que modelar la piedad, tenés que modelar los principios bíblicos. Eso es lo que hacemos, ¿te das cuenta? No hables tanto, empezá a vivir el Evangelio, empezá a vivir los principios, deja de hablar y alardear y de tus logros y de todas las cosas que Dios te permitió en el pasado y empezá a vivir el Evangelio, empezá a vivir en santificación cada día, porque eso es lo que es el discipulado. No es hablar de tus logros, de tus méritos, no es hablar de tus atributos, es vivir el Evangelio, es vivir los principios de Dios. Eso es el discipulado, eso es el discipulado. Deja de hablar y empezar a vivir a Cristo. Cuarto lugar, enseñá los principios. Deja tus opiniones, deja toda tu experiencia de lado, porque te voy a ser sincero, a nadie o a muy pocos les interesa eso. Queremos escuchar a Dios, queremos escuchar su palabra, queremos escuchar que nos cuentes los principios de Dios, que nos digas palabra de Dios, que nos traigas tu opinión, el consejo de Dios. Y en último lugar, escucha bien, no tengas miedo en disciplinar. Claro, no vayas por la vida, por la iglesia el domingo, primer domingo que nos juntamos de comunión, gritando, enojado, ¿por qué te pasaste toda la cuarentena mirando películas en Netflix y no fuiste? No, 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 no te enojes, no te enojes. Discipliná, discipliná, corregí. Esto está mal, eso está bien. Y si no escuchás la advertencia, entonces te voy a tirar la oreja con amor, con cariño, porque quiero y deseo en el Señor profundamente
que dejes de equivocarte en tu vida, que dejes de vivir mal, que dejes de vivir para tu propio reino y empieces a vivir para el reino de Cristo, que dejes de vivir para tu propia gloria y empieces a vivir para la gloria de Cristo, que dejes de vivir para tu propio fin, para tus propios propósitos y empieces a vivir para los propósitos soberanos y eternos de Dios. Así que si es necesario y no escuchaste la advertencia, entonces te voy a tirar la oreja, porque deseo en el Señor profundamente que vivas para la gloria de Dios. Así que eso es lo que hace un hombre, una mujer, que va a influenciar, que va a discipular. Y si haces esto fielmente, eficazmente, entonces Dios te va a permitir ver en la vida de otras personas a Cristo. Dios te va a utilizar grandemente para su gloria. Hermanos, vamos a orar juntos para ir terminando. Ya me pasé con el tiempo un poco. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, el modelo, el ejemplo que él es para nuestras vidas, la inspiración que él es. Gracias por tu palabra, tus principios, Señor, son tan claros, son tan claros. Tu palabra, Señor, nos lleva a mirar con claridad qué es lo que son. Una iglesia en la cual exaltaba a las personas, Pablo le escribe y le dice, somos esclavos, somos personas pecadoras. Si hay algo bueno en nosotros es por la gracia de Cristo que ha sido derramada en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, nos hace mirar con claridad quiénes somos, qué somos. Señor, tu gracia es tan grande, es tan maravillosa. Tu palabra, Señor, es tan clara, tan profunda, tan poderosa que toma un corazón pecador como el nuestro y hace una obra grande de santificación. Padre, deseamos que tu palabra esta mañana con poder trabaje en cada corazón, para que estos principios que hemos escuchado podamos volcarlo ahora a nuestra vida, en obediencia, en lealtad a ti, Padre Santo, que podamos vivir una vida como la del apóstol Pablo, de servicio, de amor, de entrega, que podamos tomar estos principios para discipular, para influenciar a otros, el evangelismo, la amonestación con amor, el ejemplo de una vida piadosa, la enseñanza fiel de tu consejo, de tu palabra, Dios, y la disciplina. La disciplina, Padre, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a recibirlo, porque todos estamos en este proceso de discipular y de ser discipulados. Ayúdanos a recibir todos estos principios en nuestra vida y ayúdanos a darlo y a transmitirlo en la vida de otros también, Padre Santo, para que tu iglesia sea edificada, para que tu gloria sea exaltada, Padre Santo. Te agradecemos, Dios, por este tiempo, muy agradecidos por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.